Mis hermanos, hoy este tema yo creo que nos debe llevar a reflexionar, pero también a motivarnos como iglesia. A veces tenemos como este tema y lo asociamos de pronto con sentimientos, con emociones de temor, de miedo. Pero iglesia, yo creo que la palabra del Señor en esta mañana es para darnos ánimo, para seguir avanzando, porque tenemos un encuentro que ya está planeado y el encuentro se tiene que dar. Mire, hermano, la verdad, esta semana, hace algunos días, la verdad, viendo las noticias y que también pasan por las redes sociales, hermano, la verdad me ha dolido ver la cantidad de accidentes que ha pasado en estos días. No sé si usted se ha dado cuenta en las noticias, hermano, son muchos accidentes fatales. Personas de que van en su vehículo a realizar sus labores y no pueden llegar porque aparece otro individuo de pronto en estado de alicoramiento sin responsabilidad, lo cual pues causa la muerte, hermano, y fueron muchas. Y la verdad, hermano, pensando en ello me daba dolor ver de que tantas personas se están muriendo y van a pasar una eternidad sin Jesús. Hermano, eso es doloroso. Nosotros tenemos esa esperanza viva de que vamos a pasar la eternidad con Jesús. Hermano, y eso nadie nos lo puede arrancar. Y eso se aviva todos los días, todos los días. Pero hay muchos que están muriendo y pasan a la eternidad sin Jesús. Hermano, y usted sabe muy bien qué significa eso. Pasar una eternidad en completa condenación, sin Jesús, alejados de toda la salvación que Dios ha planeado para la iglesia del Señor. Por eso es que también, como veíamos en el informe, y muchos de nuestros pastores también nos animan siempre a decir: tenemos que seguir avanzando. ¿Avanzando en qué sentido? No en hacerse un renombre, no, hermano, en predicar el evangelio, en predicar este evangelio glorioso del Señor. Hermano, cuando el evangelio llegó a su vida, llegó en el momento indicado, porque por algo usted está aquí. Llegó en el momento justo, ¿cierto? Yo creo que cuando usted estaba en su vida, en su diario vivir, tantas cosas que hacía, pensaba que iba a ser un día normal hasta que se atravesó Jesucristo y cambió tu realidad. Se apareció un tratado de pronto, ¿no? De pronto en alguna canción que escucharon por allá, ¿cierto? ¿Sabe qué me causó curiosidad? Y es algo muy impresionante, hermano, que estaba hablando la vez pasada con un muchacho y me decía: hermano, con un Dios te bendiga. Hermano, usted no sabe cuánto puede causar esa frase, que no es simple, esa frase en la vida de los amigos. Yo me acuerdo una vez, hace ya algunos años, ya nos cogió la edad, que nosotros trabajábamos con mi papá fabricando productos de aseo, y mi papá me mandó a comprar unos químicos. Entonces, bueno, yo llegué allá, tocaba comprar, eran varias bolsas, y había un muchacho que estaba con su overol todo ahí atendiéndome, y se fue y compró, salía corriendo: vea, vecino, aquí está la soda cáustica, entraba el hipoclorito, tenga. Y estaba muy agitado. Entonces yo pues yo no le podía decir pues tenga, porque pues tampoco tenía. Pero en ese momento yo dije: no, lo único que yo puedo desearle a este muchacho es que Dios lo bendiga. Cuando ya él me dijo: listo, vecino, ve, aquí está la factura, yo le dije: oiga, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Hermano, fue como, no sé, algo le hubiera pasado a él, porque se quedó así cogiéndome la mano y me dijo: oiga, muchas gracias. Esa frase, hermano, puede impactar mucho
la vida de quien la recibe. Si lo impacta a usted, hermano, cuando le dicen Dios le bendiga, ¿cuánto más a un amigo que está sin Dios en el mundo? ¿Cuánto más ese anhelo que digan, oiga, sí, por favor, yo necesito que Dios me bendiga? Así como cuando lo necesitamos a Él y también nos dijeron Dios le bendiga, a nosotros sí, yo anhelo que Dios me bendiga y hoy lo anhelamos más. Pero los amigos lo necesitan, hermano. Este evangelio tiene que seguir siendo predicado. Y tiene que seguir siendo predicado el evangelio de Jesucristo, no otra cosa. Y esta iglesia, hermano, eso es lo que me encanta de la iglesia del Señor, que es lo que ha hecho a través de todo este tiempo, ya aproximadamente 87, 88 años, ha predicado el evangelio de Jesucristo. Y usted puede darse cuenta por los informes y por los videos que se pueden mostrar de cómo Dios ha respaldado esta iglesia, de cómo Dios ha mostrado esa obra y cómo la iglesia va creciendo numéricamente, creciendo espiritualmente, creciendo en conocimiento, porque esta iglesia tiene un crecimiento integral. Y uno de estos crecimientos, mis hermanos, debe ser ese crecimiento numérico. Pero vea, hermano, que el propósito es predicar el evangelio del Señor. Y el evangelio del Señor Jesucristo es el evangelio perfecto. Pablo lo dijo, que predicó la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermano, pero para nosotros en este tiempo hay algo que se agrega, que hace parte del evangelio. Y es a lo que hoy nos hemos reunido y conforme al tema que estamos trabajando, y es que el Señor viene por la iglesia. El Señor vuelve, y esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos, que el Señor ya nos rescató, ya nos perdonó, ya venció la muerte con poder para darnos a nosotros vida eterna. ¿Qué hace falta? ¿Y qué anhelamos nosotros? El encuentro con Jesús. Hermano, leyendo este pasaje bíblico, hubieron varios textos que me llamaron mucho la atención, y fue, por ejemplo, el primero, el versículo 10, que decía: no selle las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y eso, hermano, debe a nosotros motivarnos. En vez de asustarnos, debe motivarnos. Amén. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando hablamos de el recogimiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, no es rapto, porque el Señor no viene a raptar ni a secuestrar a nadie. Sí, eso no es. La iglesia es del Señor. Por eso Pablo dice arrebatarla, como quien coge lo que es mío, sí, a recogerla. Entonces, para que podamos tener también esos términos, no es rapto, el Señor no viene a raptar la iglesia, el Señor viene a tomar lo que es suyo. Pero, hermano, a veces de pronto cuando escuchamos este tema acerca del recogimiento de la iglesia y también de la segunda venida de Cristo, preguntan: ¿usted está listo, hermano? Y a veces como que se escucha es como un silencio. Y toca volver a preguntar: ¿está listo? Y ahí sí muchos dicen amén. Hermano, nosotros nos tenemos que preparar, pero no como quien va a presentar una prueba, no, como quien va a recibir un regalo. Hermano, porque es que usted es la iglesia del Señor. Y usted es la razón por la cual el Señor va a recoger y va a ver, dice la palabra, en las nubes le veremos. Es la razón, es el motivo. Por esa causa, hermano, entonces a nosotros no nos debe dar temor, no nos debe dar miedo el pensar en esto y el pensar también en esta súplica, hermano. Es que prácticamente el escritor como que lo pone como una súplica. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y añade: amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, y es que ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestra súplica.
nuestro deseo diario. Sí, vamos a orar para que Dios bendiga nuestros empleos, sí. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestra familia, sí. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestra carrera profesional, claro que sí, hermano, vamos a orar por eso. Pero que no se te olvide añadir esto y que sea lo primero en tu oración. Que puedas decir, Señor, es que ya este mundo puedes decir, no lo sé, de pronto ya no aguanto más, ya no soporto más, ya no quiero seguir viviendo en este mundo porque quiero vivir contigo. Quiero vivir contigo. Que la petición nuestra, hermano, siempre sea amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque yo creo que hay una iglesia que anhela ese encuentro. Hay una iglesia que arde, hermano, arde en su corazón por tener ese encuentro con el Señor, por tenerlo ese encuentro y poderle ver cara a cara y poder decir, lo logramos, pero no gracias a nuestras fuerzas, lo logramos gracias a Él. Porque fue Él quien pagó el precio, fue Él y es Él el autor de esta obra magnífica. Pablo dijo unas palabras, las cuales, hermano, hoy pudiéramos también tenerlas en cuenta. Dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sigue diciendo más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de la iglesia. En nosotros, hermanos, debe haber un anhelo ferviente de poder tener ese encuentro con el Señor, de que podamos repetir esta frase siempre y en todo momento. Porque es que, si bien o mal, hermano, la palabra del Señor sí dijo, yo te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque el mundo, hermano, lo que quiere hacer con la iglesia, déjeme decirlo, es acabar con la iglesia. Como de pronto se toma en términos, la iglesia es objetivo militar del enemigo. Hermano, el enemigo no está jugando a ser diablo. No, hermano. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque todo momento está pensando de qué manera poder ser tropiezo para que la iglesia caiga. Hermano, y eso suena como raro, que la iglesia caiga. Hermano, la iglesia no puede caer, porque es que la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor y la iglesia no puede caer. Por más que el enemigo se invente cosas, por más de que de pronto llame a sus legiones de demonios y quiera inventarse cualquier cosa en contra de la iglesia, hermano, ¿sabe qué va a pasar cuando choque? Cuando llegue a hacerle algo a la iglesia, con quien se va a enfrentar es con Jesucristo. ¿O se acuerda, hermano, cuando Pablo fue a perseguir la iglesia? ¿Quién le salió al encuentro? No salió otro, ni el segundo ni el tercero, salió el único y el verdadero, Jesucristo, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por más que se quiera levantar el enemigo, hermano, no va a poder dañar esta iglesia. Esta iglesia, hermano, va triunfante, marcha en el nombre de Jesús y siempre, hermano, va a poder seguir avanzando porque es Dios quien abre camino. Pero, hermano, de igual forma, al estar inmerso en la sociedad, tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Sí, a veces hay tristeza que afrontar. Eso, hermano, hace parte de la vida, ¿cierto? Hay dolor, el cual también se tiene que enfrentar, hermano, y eso es normal, ¿cierto? Las mismas aflicciones se van repitiendo en los demás hermanos, dice la palabra, queriendo decir que todos podemos participar prácticamente a veces de lo mismo,
Podemos pasar hasta los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, hermano, y eso es lo que ofrece el mundo. Dice la palabra que el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero dice más, yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Así que, aunque estamos en este cuerpo, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar? Si es que cuando quiero hacer las cosas no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago yo. ¿Quién me pudiera librar? Entonces, hermano, estamos sujetos a esto. Pero yo le quiero dar una de las muchas razones que da la palabra por lo cual tenemos que anhelar estar en la presencia del Señor y que podamos repetir esta palabra: sí, ven, Señor Jesús. Miren lo que dice Apocalipsis 21 desde el versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la fuente, del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga, hermano, son muchas razones que usted y yo podemos encontrar en la palabra del Señor para darnos cuenta de que esto, hermano, sí debemos vivirlo a diario. Vivirlo a diario, hermano, y pedirlo a diario. Hermano, decirle al Señor: sí, ven, ven, porque es que tu iglesia te anhela. Ven, porque es que sí, aquí nos preparamos y cantamos y adoramos, hermano, pero va a llegar un día en donde usted y yo vamos a estar cantando en la presencia del Señor, hermano. Y qué día glorioso, qué día glorioso será ese. Por eso, hermano, yo le animo en esta mañana. Tenemos que prepararnos, pero no como quien va a pasar una prueba. Porque déjeme decirle, sí, la Biblia dice: si es necesario, tengáis que pasar en diversas pruebas en la vida terrenal. Pero para este recogimiento no tenemos que prepararnos como para una prueba, hermano. Tenemos que prepararnos es como pensando en el galardón que Dios le va a dar a la iglesia. Hermano, el Señor lo va a galardonar a usted. Es como cuando usted comenzó a estudiar su carrera profesional, ¿cierto? Usted inició el primer día y dijo: faltan mínimo 5 años, ¿cierto? Mínimo. Pero ya después pasó el primer año y segundo año, usted dijo: va bien la carrera. Hasta que llegó el día anhelado en que le dijeron: listo, terminó materias. Dígame, muchachos y mis hermanos, ¿qué sentimos ese día? Uy, hermano, eso como que se nos quitó un peso de encima, que nos dijeran: ya terminó materias, pague sus derechos de grado y espere la fecha. Hermano, y uno esperaba esa fecha, ¿cierto? Porque era un momento especial, un momento donde se podía tener esa apreciación de todo lo que se pudo esforzar, y al final se recibió el título. El Señor te está preparando. Es para que tengas un encuentro con Él y puedas recibir la bendición de estar con Él. Porque es que, hermano, le iba a decir también, las pruebas para la iglesia en esta forma no se van a dar. ¿Por qué? Porque es que el juicio a la iglesia se dio en la cruz del Calvario. Ahí se dio el juicio en la iglesia. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se hizo el juicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, en Jesucristo tenemos vida eterna.
pero es en Jesucristo. Si estás fuera de Jesucristo, alerta, alerta porque estás en peligro. Pero si estamos en Jesucristo, hermano, tenemos vida eterna en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay algunas doctrinas, hermano, que quisiera compartir en este momento rápidamente, que es necesario que tengamos presente, porque son cosas que son para la iglesia. Y hay muchas corrientes que se han levantado con el propósito de desestimar, de pronto, es decirlo así, desmentir, porque es lo que ellos quieren, la doctrina que está específica en la palabra del Señor. Hay muchos que dicen que la iglesia es post-tribulacionista y hay otros que dicen que la iglesia es post-milenialista. Usted sabe que hay dos periodos de tiempo que están específicos en la palabra del Señor, ¿cierto? Usted lee el libro del Apocalipsis y esos dos periodos de tiempo aparecen marcados allí. Pero hermano, déjeme decirle a usted algo, la iglesia no es post-tribulacionista, la iglesia es pre-tribulacionista. Y obviamente por ser pre-tribulacionista tampoco la iglesia es post-milenialista, la iglesia es premilenialista. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo digo que es? En el momento en el que se presenta el recogimiento de la iglesia, en el momento en que se presenta la obra que Dios quiere hacer. Muchos dirán, bueno, pero es que anoche, por ejemplo, también el hermano Leandro compartía la palabra en donde nos mostraba también la diferencia entre estos dos eventos, en lo que es uno, el recogimiento de la iglesia, y otro, el que es la segunda venida de Cristo. Hay veces que dicen, hermano, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Y más de uno dice, amén. Y no, la iglesia no espera la venida de Cristo. No, porque cuando Cristo venga, viene a destruir al inicuo, el hombre de pecado. ¿Sí? Entonces nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, pero nosotros sí esperamos y anhelamos el recogimiento, como dice Pablo, el arrebatamiento de la iglesia. Eso sí lo esperamos. Que usted de pronto lee el pasaje de Mateo 24 y dice que todas estas son señales del fin. Esas son señales, pero para el pueblo de Israel. Hermano, hay que contextualizarnos a nosotros como iglesia del Señor y lo que hemos recibido de parte del Señor. Sí, nosotros no hemos recibido promesas terrenales ni herencias terrenales. No nos metamos ese cuento en la cabeza. Nosotros tenemos promesas celestiales, que es totalmente diferente, porque el Señor miró hacia la tierra y dijo, yo a la iglesia no la puedo poner aquí, me voy pues a preparar lugar. Voy a preparar moradas. Eso sí lo hizo el Señor y te dio promesas celestiales. O sea que, hermano, usted tiene un terreno mucho mejor. Tiene una propiedad mucho mejor, porque es que es Dios mismo el que la hizo y el que la está preparando para usted. Pero entonces, hermano, con base en ello, es necesario que también entendamos el por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Sí, a veces decimos, no, listo, no va a pasar, pero ¿por qué no va a pasar? Sí, porque el Señor la llama en las nubes, así como se toma la tipología de cuando Juan vio la visión y le dijo, sube acá, que era tipo de la iglesia. Sí, la palabra lo dice, pero ¿por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué razón? Entonces quiero decirle algo, mi hermano, y eso para que sirva de contexto para nosotros de lo que somos en el Señor Jesús. La palabra del Señor me enseña a mí de que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Cuando usted va a salir, ¿deja el cuerpo y se va a la cabeza? ¿O para donde va la cabeza va el cuerpo? Para donde va la cabeza va el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que para donde usted va, va el Señor.
o para donde va el Señor, usted va, porque es que usted es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que Él tomó del polvo de la tierra, ¿cierto? Recogió y formó al hombre del polvo de la tierra. Muy bonito. Yo creo que le quedó muy bonito al Señor, porque la Biblia dice que todo lo hizo perfecto en su tiempo. Lo formó, pero en él no había movimiento. Únicamente hubo vida cuando Dios sopló aliento de vida, ¿cierto? Dice la palabra que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le dio la vida a ese cuerpo. Vea que Santiago dice algo que es muy cierto. Usted podrá decir, oiga, es muy obvio. Sí, dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La primera frase, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces son bases que nosotros tenemos en cuanto a la analogía que se hace de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Muchos dicen, no, pero es que sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y tiene que ser probada. Error. Dios no va a dejar que su cuerpo sufra por la gran tribulación. Él se preparó un cuerpo, el cual sufrió en la cruz del madero, un cuerpo mortal. Este cuerpo no va a haber ese sufrimiento. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Pablo precisamente en su segunda carta a los tesalonicenses dice, nadie os engañe en ninguna manera, hablando del tiempo específico, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usted lo conoce muy bien, el Apocalipsis también lo llama como el anticristo, el cual, mire hermano, y mire lo que hace el mundo. Por eso le digo que no tenemos que ignorar esas maquinaciones. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros, mire hermano a lo que yo voy, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces aquí me está diciendo de que hay algo que detiene la obra del inicuo hombre de pecado. Es decir, la palabra dice que el espíritu del anticristo está desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se levanta incitando a que la gente no crea en la obra de Jesucristo y que se aleje del Señor, el espíritu del anticristo. Pero dice la palabra de que hay algo que lo detiene, porque Él está listo, hermano. Eso está listo para ser desplegado, pero hay algo que lo detiene. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya, dice Pablo, ya está en acción. Mejor dicho, ya está llevándose a cabo. Pero mire lo que anexa Pablo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces vuelve Pablo a decir de que hay algo que detiene ese ministerio de iniquidad. ¿Y usted se ha preguntado qué es eso que detiene el misterio de iniquidad? Es la iglesia. Pero más que la iglesia, hermano, es el Espíritu del Señor en la iglesia. ¿Qué fue lo que le dio vida al cuerpo? El Espíritu. Y Santiago dijo, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Es decir, que si el Señor, dice la palabra, levantara su espíritu y la iglesia se quedara, ¿qué pasaría con la iglesia? El cuerpo sin el espíritu es muerto. Pero es que el Señor nos prometió vida, hermano.
En ningún momento nos prometió muerte. En ningún momento nos prometió muerte. Por eso es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor llame a su espíritu, la iglesia nos vamos con el Señor, hermano. La iglesia nos vamos con el Señor. Hermanos, son promesas que Dios ha dado a su iglesia. ¿Por qué no le hace aplauso al Señor, hermano? Él ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando sea quitado y se lleve el Señor lo que detiene el misterio de iniquidad, dice que entonces ahí sí se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y eso, hermanos, si ya es la segunda venida de Cristo. ¿Sí ve que son eventos totalmente diferentes? Son eventos diferentes. Uno es para la iglesia en específico, para levantar a su iglesia. Y mientras la iglesia está en el cielo, en la tierra, hermano, va a haber descontrol, va a haber tribulación. La palabra de Dios lo enseña como el tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia. No va a ser felicidad, no va a ser bendición, no, hermano. Va a ser tiempo de angustia. Pero, hermano, ese tiempo no es para usted. Por eso le digo, no se preocupe. Más bien anímese y podamos tener presente esta petición. Sí, ven, Señor Jesús, ven a rellevar tu iglesia, a recoger tu iglesia. Mientras en el mundo, hermano, está pasando ese periodo de que la palabra enseña que son 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de puro terror. En la iglesia, en el cielo, perdón, se va a presentar también otros eventos. Y es que usted sabe muy bien de que hay algo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermano, no es un juzgatorio. No es para juzgar a la iglesia. La iglesia ya fue juzgada en la cruz del Calvario, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. El tribunal de Cristo, hermano, es para recompensar. Cuando usted ve las carreras que van, las carreras de atletismo o las carreras que usted puede ver, cuando ya llega a la final y se ve el ganador, usted ve el podium, ¿cierto? Ese es el tribunal, donde se recibe el galardón por haber finalizado la carrera. Hermano, corre la carrera de tal manera que obtengas el premio, dice Pablo. Corran la carrera de tal manera que ocupen lugar en el podium, de que puedan llegar a recibir el galardón que tiene el Señor. Ahora bien, ¿para qué es el tribunal de Cristo? Hermano, es donde usted recibe la corona. Es donde usted recibe esa corona que Dios le da. Hay coronas, dice la palabra, corona de justicia, corona de vida. Hay coronas que el Señor va a dar. Pero eso Dios lo hace con un propósito, y es de engalanar a su iglesia para presentársela santa y sin mancha delante de Él y estar en las bodas del Cordero, hermano. Y todo eso, hermano, y en todo ello no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber angustia, porque el mismo Señor, dice la palabra, que es quien enjugará toda lágrima de los ojos y se echará fuera toda angustia, toda dolencia, hermano. Si ven, Señor Jesús, si ven, Señor Jesús, hermano. Nuestra ciudadanía, hermano, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo, hermano.
No te hagas aquí tesoros, hermano. No pierdas el tiempo, hermano, en lo que no te produce ese fruto de vida. Sí, trabaja, claro que sí, pero esmérate, hermano, en llegar al cielo. Esmérate, hermano, en que cuando el Señor te llame, tú digas: heme aquí. Heme aquí, Señor, lo logré, gracias a ti, lo logré. Iglesia, pudimos llegar. Qué bueno, hermano, que todos los que estamos aquí y de pronto también los que no alcanzaron a llegar, hermano, podamos estar en las bodas del Cordero, gozándonos. Y talla la mamá santa, la alabamos, ese día glorioso, hermano, día glorioso para la iglesia, aleluya. Yo le invito a que se ponga en pie en este momento, mi hermano. La iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación. Iglesia, tú no vas a pasar por ello. El Señor te tiene preparadas muchas cosas, mucho más grandes, mucho más gloriosas, hermano, y es porque Dios lo preparó para ti. Dios lo hizo para ti, no para nadie más. Dios no tiene 2, 3, 4, 5, 10, no tiene 20 iglesias, no. 80 son las reinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, dice el Señor. Una es la amada. Fue una por la cual Él entregó su vida para darle salvación. Yo sé que de pronto has estado pasando en muchas circunstancias contrarias en la vida, pero no te desanimes. Tu redención está cerca. Dice la palabra: cuando vean estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mas nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y vea lo que dice la palabra: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a transformar este cuerpo, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Este cuerpo de la humillación nuestra, que a veces te pone talanquera y a veces te impide seguir avanzando, pues la palabra me enseña a mí de que Dios transformará ese cuerpo de la humillación nuestra. Y dice: para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Y también dice Juan: el que tiene esta esperanza, en él mismo se purifica, así como él es puro. Amigo, ¿qué haces perdiendo tu tiempo en el mundo si es que Dios tiene tantas cosas para ti? Hermano, ¿qué haces viendo cosas que no te aportan a la vida? Cuando el Señor está con los brazos abiertos diciéndote: ven aquí. Todo lo que Él venció para que hoy estés aquí, todo lo que Él sufrió, lo sufrió para que hoy puedas levantar manos santas. Todo, hermano, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Hay una canción
hace muchos años escuchábamos y a veces la tomamos como de burla o recocha, pero que es algo muy cierto. Dice esa canción: se oye un grito, se oye un lamento, se oye un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba ese muchacho que iba a la iglesia, que vivía aquí al lado? No lo he vuelto a ver, no lo veo más. ¿Qué pasó? Y es un lamento, hermano, el que se escucha. Es un lamento el que se oye. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Que vengan a golpear aquí, a ver, de pronto ya no haya quien les abra la puerta, porque ya no se va a poder, hermano. Ese grito, ese lamento, hermano, ese dolor en el corazón de haber perdido esa oportunidad, de haber recibido la salvación y que hoy ya no se puede, que en ese momento ya no se pueda, hermano. Pero hoy, hermano, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y mientras aquí, hermano, mientras aquí en la tierra haya llanto y dolor y angustia, usted y yo vamos a estar en el cielo cantando: digno eres, Señor, de recibir la gloria, porque tú nos has redimido para con Dios, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho reyes. Ay, si ven, Señor Jesús, si ven, Señor Jesús. Hermano, de pronto te has sentido desanimado. La Pablo nos dice: anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles? Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Iglesia, tu Señor te recogerá. Así que anímate, anímate, anímate. Osaya la mamacita, la mosca. Pero de pronto hay alguien, de pronto hay alguno que necesita fuerzas. Hoy es una oportunidad de que puedas venir a este lugar y puedas recibir de parte de Dios esas fuerzas que tú necesitas. Te necesitas fuerzas para seguir avanzando. Aquí está el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Necesitas el ánimo para seguir avanzando. Aquí está el que te levanta, el que levanta del pobre al polvo y al menesteroso alza del muladar. No sé si quiera de pronto alguien pasar aquí adelante, que podamos orar a favor de usted, para que sea Dios obrando en su vida. Hay un encuentro que se viene, hermano, y todos los que estamos aquí vamos a encontrarnos con Él. Pero no sé si hay alguien que sí necesite esas fuerzas. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien que digas: que yo quiero avanzar, pero a veces se dificulta. A veces como que las circunstancias o los dardos del enemigo llegan a mi mente diciéndome que no soy digno. Mentira del enemigo. El Señor te ha hecho digno por su sangre preciosa. Esa sangre preciosa derramada en la cruz te ha hecho digno. ¿Quieres recibir de Dios esa bendición? ¿Por qué no te acercas en esta mañana? Si no, igual vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Jesús para que sea Dios obrando en nuestras vidas. Aquí hay dos damas que también vienen ante los pies del Señor a rogar y a implorar ese favor de Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Ya veo allí también amigos que se abrazan. Vamos a orar, iglesia, a favor de ellos.
y que sea Dios guardándonos. Bendito Rey de la gloria, invocamos tu santo y bendito nombre, Jesús. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa obra tan grande que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Padre del cielo, hoy te rogamos, Señor, que nos impulses cada día más, que nos muevas, Señor, que multipliques nuestras fuerzas. Hay una meta a la cual tenemos que llegar, Señor, y es verte cara a cara, Jesús. Por favor, Dios mío, ayúdanos a seguir avanzando. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir avanzando en tu nombre, Jesús.